Bueno, estamos muy contentos de entrevistar a una persona que para nosotros es muy especial, nos conmueve y nos enorgullece un montón que siendo un medio tan joven podamos entrevistar a alguien de su talla. Se los presento, es Darío Boeto y le voy a dar el gusto de explayarse sobre su persona, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Bueno, soy Darío Boeto, veterano de Malvinas. Participé en Malvinas en el ejército, estaba en el Regimiento de Infantería 25 y estuve en Malvinas desde la toma y hasta la rendición, los 74 días. Como siempre digo, esa es mi presentación y ahora las preguntas para que contestarle lo que saben, lo que quieren saber y no aburrirlo con lo que no les interesa. Y bueno, volviendo más a la época y al momento de ir a Malvinas, queríamos saber, vos qué edad tenías cuando fuiste a la guerra. Tenía 19 años. Yo soy nacido en octubre, así que había cumplido los 19 años en octubre, 19 años y algunos meses. ¿Y vos en tu vida y a lo largo de tu vida, alguna vez pensaste que podías llegar a estar en una situación así de esa talla? No, creo que nadie piensa que puede estar en una guerra. Todos veíamos la serie y queríamos ser el actor principal del combate, pero nunca, eso es una imaginación y algo, jamás se hubiera pensado de que hasta inclusive en el momento de ir, nosotros nos enterábamos que íbamos a un conflicto minutos antes o horas antes de desembarcar en Malvinas. Hasta ese momento nosotros íbamos a un ejercicio, que no lo veíamos así por el armamento, por todo lo que nos habían dado en ese momento, sabíamos que no íbamos a un ejercicio, pero nunca a tomar Malvinas. Eso fue horas antes que nos enteramos. Y hablando más de lo mismo, quisiéramos saber ¿cómo fue el momento en que tu familia, si tu familia estaba al tanto de lo que estaba pasando, de que vos ibas a participar en el conflicto, tus amigos, allegados y todo? Bueno, yo no tuve comunicación con mi familia durante el conflicto, o sea que esto que voy a contar, yo me enteré post Malvinas. Mi familia no sabía nada y ellos, un primo mío, hacía la llamada al cuartel y se enteraron que yo estaba en Malvinas cuando ya hacía 40 días más o menos que nosotros estábamos en Malvinas. Hasta ese momento mi familia no sabía nada que yo estaba, porque no se le comunicó eso a los familiares. Y hablando más también del sentimiento de la persona que uno iba a Malvinas, ¿no? Queríamos saber, ¿ustedes se sentían preparados, sentían que estaban a la altura de una guerra de esa talla? Nosotros siempre supimos que los ingleses estaban mejores preparados que nosotros, tenían mejores armamentos, todo. Pero nosotros estábamos convencidos que le íbamos a dar pelea. ¿Cuál pasó? Que le dimos pelea. Después no tuvimos los relevos, nos fuimos desgastando, no teníamos municiones y todas esas cosas que se demoraron en llegar, entonces ellos empezaron y pudieron avanzar, pero mientras nosotros estuvimos completos, estábamos a la altura, nos defendíamos, porque es más fácil defenderse del territorio que al que tiene que tomar. Lo que pasa es que faltó el relevo y el abastecimiento. Buenísimo. Y hablando más también sobre lo que pasó allá en Malvinas, ¿qué rol cumpliste? ¿Qué armamento usabas? Bueno, y bueno, ¿qué posición
estabas? Yo era apuntador de un cañón Secalqui 105 sin retroceso, que es un cañón para desembarco, para tirar a tropa, es un cañón de corto alcance, pero que es muy efectivo, porque vendría a ser, para que tengan una imagen, un bazooka grande. O sea, que tira el fogonazo para atrás y tira el proyectil y no tiene movimiento. Vos le podés poner una moneda arriba del cañón y cuando tirás la moneda no se cae. Entonces tiene casi tiro directo y es para corte o alcance. Es 105 y era para lo que desembarcaban. Nosotros lo usábamos eso y nosotros estábamos en Darwin. ¿Y su ánimo cómo era? ¿Cómo era convivir con la falta de comida, con las heridas? Bueno, el ánimo nunca fue bajo, o sea, nosotros estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y el ánimo era alto. Solo fue bajo cuando llegó el cese de fuego, que nos enteramos que teníamos que entregar, nosotros nos fuimos replegando. Así que el tema fue que nos enteramos que teníamos que entregar, que ya éramos prisioneros, sin que nosotros nos rindiéramos ante nadie. Se dio el cese de fuego y nosotros mismos fuimos hasta donde habían ingleses y entregamos el armamento y todo eso. Y estuvimos en las inmediaciones del aeropuerto ahí hasta que nos embarcaron en el Norland, que regresamos y llegamos el 19 a Puerto Madryn. Y si se perdía alguien en el batallón, del pelotón, ¿cómo se hacía para recomponerse después de esa pérdida? No tuvimos relevo. Nosotros fuimos una X cantidad. Nosotros, el grupo nuestro, éramos 14 y las pérdidas nunca se regeneraron, o sea, no tuvimos relevo. Mentalmente, ¿cómo se recomponían ustedes después de eso? Bueno, la adrenalina que te lleva al combate, todo, vos cada vez es como que va dando más fuerza para combatir. Inclusive cuando perdés algún compañero, más fuerza tenés para seguir combatiendo, pero vos querés que termine, ganando por supuesto, pero querés que termine. Ahora el ánimo se cayó y sentís un dolor muy grande cuando te enterás que no podés seguir combatiendo porque no llegó el relevo, porque no llegaron las municiones, entonces te tenés que entregar. Ahí sí, se te cae el mundo y decís que todo lo que hiciste no valió la pena. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué no llegaron los relevos? ¿Por qué no llegó el abastecimiento? Y hablando de los sentimientos que se vivían en Malvinas también, ¿no? Ya esto es más a mediados del conflicto. ¿Cómo fue su sentimiento de que pensaban que si podían llegar a ganar y de cómo era la situación de ustedes? O sea, ¿cuál es su perspectiva de la guerra desde la isla, ¿no? Vos peleás para ganar. En ningún momento pensamos que nos podían ganar. Después, a medida que va avanzando y vos ves que no tenés los relevos que habían prometido, porque nosotros nos dijeron que nosotros tomábamos la isla, íbamos a estar unos días y después iba a venir el relevo, cual nunca llegó. Pero nosotros siempre pensamos que íbamos a ganar. En ningún momento pensamos que le íbamos a entregar la isla a los ingleses. Esto es algo que también se ve mucho en los documentales, ¿no? El sentimiento de aferro con la religión, con Dios. ¿Cómo se vivió eso, tanto vos personalmente y cómo...? Personalmente vos tenés que tener una fe en algo. Si no tenés fe, no tenés. Sea de la religión que sea en algo, pero vos tenés fe en algo. Y te vas aferrando a la fe porque es algo que no... Es algo que tenés que tener. Y uno piensa, y si no, vos pensás que la mayoría de la gente cuando le pasa algo dice, oh Dios mío. Entonces, sin importar de la religión, siempre vos te aferrás a esas cosas.
Y teniendo en cuenta el tema de la religión, vos tenés una historia que tiene que ver con la religión que te acerca a San Sí, Nicolás. cuando nosotros llegamos nos dieron unos rosarios muy, muy de los baratos, de esos que son de plástico, qué sé yo. Bueno, en el rosario mío quedó una esquirla clavada que me hizo una pequeña cicatriz, que la tengo acá en la pera. Quedó la esquirla, no sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido el rosario y no quedaba, porque es muy caliente la esquirla, entonces tiene mucha temperatura. Entonces no sé qué habría pasado. En una de esas la cicatriz hubiera sido un poco más honda. O quizá eso pasó a mediados del combate. La herida era un poquito más grande y me sacaban porque los heridos te llevan. Entonces no sé qué hubiera pasado, pero quedó la esquirla en el rosario. Hablando más de los últimos días de la guerra, queríamos saber cómo fueron esos últimos días, qué hechos puntuales sucedieron y cuál era su perspectiva de la situación, ¿no? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos complicados porque no llegaban los relevos. A nosotros siempre nos decían que no nos preocuparan, que siguiéramos manteniendo la posición, que iban a llegar los relevos. Bueno, nos dimos cuenta de que empezó a ir todo medio para atrás cuando nos empezaron a replegar, que nos replegáramos. Se quedó un grupo y nosotros nos íbamos replegando. Ahí nos dimos cuenta que ese relevo no iba a llegar nunca, o que estaba demorado. Ahí es cuando empezamos nosotros a dudar de que podíamos mantener las islas, pero nunca pensar de que íbamos a perder la guerra. O sea, nosotros, hablo de la posición mía, no del conflicto en general, que los demás podían tener los relevos, que a nosotros únicamente no nos habían llegado, porque la comunicación era muy poco, únicamente lo de los jefes nuestros. Claro. ¿Y cómo tomaste vos el anuncio del cese al fuego? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y una desilusión muy grande, vos saber que todo el sacrificio, inclusive que pusiste tu vida en peligro, todo para defender algo, y que llegó el cese del fuego, de que iba a haber un intervalo, lo que sea, que nosotros teníamos que entregar la isla, eso es algo que vos no te lo imaginabas, no está dentro de tu programa mental de que nos teníamos que entregar. Ese es el bajón más grande que tenés de la guerra y posguerra. Ese es el peor momento de todo. Y ya teniendo en cuenta el final de la guerra, ¿no? ¿Cómo fue el trayecto desde Malvinas hasta volver a tu casa? Bueno, de ahí nosotros entregamos el armamento, nos llevaron, nos hicieron unos campamentos a la orilla del aeropuerto, de ahí nos llevaron caminando hasta el puerto y ahí nos subieron una X cantidad de soldados al Gamberra, barco inglés, y el otro en Norland. Yo vine en el Norland y ahí nos trajeron hasta Puerto Madryn, en el cual desembarcamos, tuvimos un tiempito ahí en Puerto Madryn y cada uno nos fueron subiendo en distintos camiones y todo, y nos volvíamos a nuestro regimiento, el mío el 25, que estaba en Sarmiento Chubut. Ahí tengo algo como una anécdota, que las familias de Puerto Madryn, está el día que se quedó sin pan Madryn, las familias iban como adoptando soldados y nos llevaban, nos traían, de cual la familia Rosa Hugues de Puerto Madryn es la que me acobijó a mí dos días, de cual pero esa familia, yo tengo otro padre y otros hermanos, que son ellos. ¿Te volviste a reencontrar con ellos? Sí, he viajado, y los 19 de junio, que se hace el día que se quedó sin que Madryn se quedó sin pan, yo viajo y estoy con ellos. ¿Y el reencuentro con tu familia de sangre cómo fue?
Bueno, lo que pasa es que cuando volvimos nosotros nos tuvieron un tiempo en el cuartel que no nos daban la baja porque ahí nos estuvieron diciendo que el problema era nuestro, que no lo teníamos que contar, que fijáramos lo que decíamos de la guerra y todo eso, hasta que un día me dieron el pasaje para volver. Cuando miro el pasaje faltaba como 20 y pico días para la fecha del pasaje, así que opté por, con documento en el bolsillo y todo, me vine a dedo y caminando. Demoré 6 días para volver de Puerto Madryn hasta Río Tercero, que yo soy oriundo. Bueno, cuando llegué nadie me esperaba, no había nadie en mi casa, habían salido. Así que conociendo las trampas de la casa, entré por una ventana y los esperé adentro. Fue algo que no se puede contar. Aparte, los encontré muy distintos, como que habían envejecido un montón de años en esos meses que yo falté y que fui a la guerra. Y hablando también después de la guerra, ¿cómo te encontrabas vos psicológicamente y físicamente? Si tuviste algún daño. No, físicamente bien. Sacando la quemadura esa, que tengo la cicatriz y lo demás, bien, estaba con muchos menos kilos, pero bien, no tuve ningún problema físico yo. Inclusive que en los meses que estuve en el cuartel hasta que me dieron la baja, me repuse mucho, había aumentado de nuevo algunos kilos y todo, o sea que estaba bien. Y mentalmente te queda eso, me costó muchísimo, pero muchísimo volver a la realidad. Te quedás ahí, y bueno, después con la ayuda de mi familia de allá, formé enseguida familia. Yo acá tengo 2 hijos que son espectaculares. Bueno, yo ahora no estoy con la mujer que formé familia, pero me ayudó muchísimo eso de tener familia y todo eso. Yo estoy con otra mujer ahora, pero que también me ayuda un montón. Es una de las personas que ha interferido en mi vida ayudando todo eso. Y esto es algo que la miseria de la guerra no tiene comparación con nada, con lo que te pasa, porque es miseria lo de la guerra. Entonces, bueno, voy día a día. Dentro de todo creo que estoy bien y lo sé llevar y todo, aunque tengo momentos de bajón y todo, pero soy una persona muy optimista que la voy peleando todos los días y fui saliendo. ¿Cómo fuiste rearmando tu vida? ¿Te costó conseguir trabajo? Sí, no, al principio éramos los loquitos de la guerra y cuando se enteraban que habíamos estado en Malvinas no te daban trabajo. Y si se enteraban cuando ya tenías el trabajo, buscaban la forma de sacarte de la plantilla. Bueno, yo acá cuando vine acá a San Nicolás tuve la suerte que entré a trabajar a Somisa, que no sabían que era veterano, pero una vez que entré no me pudieron echar más hasta que yo decidí irme solo. Me fui retiro voluntario cuando privatizaron y todo eso, y bueno, hice otras cosas y me fue bien. Fui cocinero en una escuela, tuve remis porque más tiempo ocupado estaba, mejor era. Claro, y hablando más de lo institucional, queríamos saber, a lo largo de este tiempo, desde el cese del fuego, bueno, en Malvinas, el final de la guerra, hasta hoy, ¿cómo crees que los han tratado los gobiernos de turno a los veteranos de Malvinas? Recién ahora, el tema Malvinas, la parte política nos está dando como... Contención. No, contención no. La contención nuestra es entre hermanos de veteranos de guerra, que fue lo que más psicológicamente nos ayudó, porque el único que te entiende de cómo lo que pasa el veterano es otro veterano. Entonces esto del centro, el museo, de la peña de los jueves y todo eso es lo que te va ayudando, y vos cuando tenés un problema
Yo voy al psicólogo, pero me ayuda más si me junto con 2 o 3 veteranos y le cuento lo que me está pasando que lo que me puede ayudar el psicólogo. El psicólogo me ayuda en otros aspectos de la vida, pero en el aspecto de la vida de la guerra, el reunirme con los veteranos es lo que más me saca de esto y lo que más me ayuda. Sí, justo sobre eso te iba a preguntar, desde afuera vemos una relación de hermandad entre los... Somos hermanos. Acá no te decís hola, ¿cómo está? Hola hermano, ¿cómo está? Somos hermanos. No, hemos formado un grupo que somos todos hermanos y nos ayudamos como si fuéramos familia. Obviamente el conflicto de Malvinas dejó un gran sentimiento de los argentinos, como un resentimiento hacia los ingleses y en cierta parte también hacia los chilenos. Vos, tu persona, ¿qué relación o qué pensamiento tenés de ambas naciones? Si no perdonás, no podés seguir adelante. O sea que teóricamente no hay resentimiento. Con los ingleses, que ellos hagan su vida, sé lo que son, sé que siempre fueron piratas, que siempre toman y manejan ellos mediante la política de ellos con Estados Unidos y otros países, manejan eso, pero yo ya perdoné. Con los chilenos, la traición es lo peor que hay, los chilenos nos traicionaron, pero también los perdoné. Pero qué lindo que quedaron fuera del mundial, qué lindo. Creo que todos los argentinos dijimos lo mismo. Bueno, sí, pero yo creo que para seguir hay que perdonar y hay que olvidar ciertas cosas y seguir. No hay que olvidar, hay que perdonar y tratar de que las cosas sean mejores de acá en más. Las guerras no sirven para nada. Y hablando, después del conflicto, hubo un gran evento que fue la Copa del Mundo de 1986, donde bueno, el Diego le hace un gol a los ingleses, que fue catalogado como uno de los mejores goles de la historia. Hay mucha gente que compara ese hecho con algo relacionado con la guerra. ¿Vos qué pensás de eso? Nada que ver, una cosa es deporte y otra es donde se perdieron vidas. Sí, es muy lindo todo, pero es deporte. El deporte está fuera de lo que puede ser una guerra o algo. Él no vengó nada. Yo creo que estoy en contra de la venganza, pero algo que sea eso, volver a recuperar las islas, que sean nuestras, que son nuestras, pero que tengan bandera argentina. Lo demás no tiene nada que ver. Y volviendo a tu vida actual, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, hoy estoy jubilado de todo, ya no trabajo más, o sea, sigo trabajando y haciendo cosas para mí. Y el gran hobby hoy, que era algo que no me gustaba mucho y hoy me gusta, es viajar. Conocer, estar dentro de viajar acá alrededor en la Argentina, conocer mi Argentina. Por ahí podría conocer algo del extranjero si se da, pero estoy en ese plan de viajar, que es difícil porque es caro, pero más hoy, pero viajar es uno de los hobbies que me gustaría, el que estoy haciendo, el que me gusta. Y bueno, yéndonos más a la actualidad, ¿qué pensás? Un gran revuelo en los últimos meses, en donde sucedió el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pensás vos de que situaciones como estas sigan ocurriendo en pleno siglo XXI entre dos civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Como lo son Rusia y Ucrania? No estoy mucho en el tema porque no, muy por arriba, veo pocas noticias internacionales, muy pocas. Sé lo que está pasando, todo, pero no estoy. Yo escuché algo que dijeron: las guerras son hechas por jóvenes que no se conocen y no se odian, mandado por viejos que sí se conocen y sí se odian. Entonces es clarito, las guerras no tendrían que existir más. Para eso
nosotros estamos catalogados como los animales más racionales del planeta. Entonces, ¿por qué hay guerra? ¿Que no nos podemos poner de acuerdo hablando? Me parece que es las guerras son más un negocio hoy que algo más que eso. Por pedazo de territorio. Yo creo que sí, tiene que haber fuerzas armadas para defender los territorios, para que nadie venga, todo, pero ya llegar a una guerra me parece algo que no tiene coherencia. Y siguiendo con ese tema, ponele que hoy Argentina entrase en un conflicto bélico. ¿Qué crees que pasaría? No, nosotros no le podemos hoy, como está Argentina, no podemos hacer guerra con nadie. Se ha desabastecido, se ha desabastecido, no tenemos armamento, no tenemos un soldado, lo que hay es muy poco, es muy básico, no podríamos defendernos de nadie. Y para cerrar, una pregunta que también está relacionada con nuestra actividad, ¿no? Siendo un medio de comunicación joven y jóvenes involucrados para que la Argentina mejore. Los jóvenes que tienen la edad que vos tenías cuando luchaste por defender nuestro país, hoy se quieren ir casi todos de Argentina. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves eso? Que no están luchando por lo que yo creo que es muy importante el país. Si vos te vas, abandonás el barco. Yo pienso que tendrían que luchar desde el que estudió, que tendría que luchar por este país para sacar. Nosotros tenemos un país muy rico, que tenemos de todo. Lo que buscás en este país lo encontrás. Entonces tendríamos que luchar más por este país. Yo siempre cuento un chiste negro, que yo siempre digo que cuando Dios creó el mundo fue creando a los rusos le doy esto, a los yanquis esto, a los africanos esto. Y el último país que creó fue Argentina. Entonces se dio cuenta Dios que tenía un montón de cosas y que le sobraban y lo puso todo sobre Argentina. Entonces dice, uy, ¿qué he hecho? Le he dado todo al argentino. ¿Cómo lo equiparo a Argentina? Bueno, lo lleno de argentinos, entonces nunca lo van a poder disfrutar. Entonces creo que tendríamos que mejorar eso, que somos los argentinos, tenemos muchas capacidades, un país que tenemos de todo y tenemos jóvenes que sobresalen en todos lados. Que volquemos eso para hacer el país y no que huyan, sino que luchen por esto. Yo creo que la peor rebeldía, la mejor rebeldía que puede tener un ser humano, que también lo escuché, no sé quién lo dijo, porque mi cabeza ya no retiene el nombre de la gente que dice las cosas, que la mejor rebeldía que puede tener el ser humano es educándose. Si vos te educás, no pueden manejarte. Entonces que creo que se tendrían que educar y quedarse acá para luchar por este país, que alguna vez nosotros luchamos con armas y que ahora que lo luchen desde la educación y sobre la sabiduría, pero que luchen, que no se vayan. El que se va después no puede reclamar, es lo que creo. Darío, te agradecemos un montón este último mensaje que nos das, me resulta súper valioso a mí, seguro que a todos los chicos también, y toda la gente que lo escuche le va a llegar y ojalá que todos arranquemos a pensar un poco más como vos. Te agradecemos un montón y como muestra de reconocimiento me gustaría, Mati, si me alcanzás, entregarte este sobre, que son cartas de algunos integrantes del equipo nuestro, para vos agradeciéndote y reconociendo tu valentía y por haber defendido a nuestro país ahí adentro del sobre tanto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y yo también agradecerles a ustedes que un medio joven se interese sobre nuestra historia. Porque como mucha gente se cree que nosotros fuimos parte del gobierno militar y nosotros no lo vemos así, sino que nosotros fuimos a cumplir con un deber que en su momento de defender a nuestro país. Y nosotros lo vemos de ese punto, que somos veteranos de guerra, de defender al país y no de defender a un gobierno que en ese momento nos mandó. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.